Ya, bien, ahora sí se ha iniciado grabación. Entonces, de nuevo, comparto pizarra con ustedes y vamos a realizar el cálculo de fuerzas sobre el diente de un engranaje, ¿no?, debido a la potencia transmitida, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el cálculo? En las componentes de la fuerza, ¿no? ¿Por qué? La fuerza entre un par de dientes que están en contacto siempre se encuentra a lo largo de la línea tangente a ambos círculos de base. Esta línea es denominada línea de presión. ¿Ya? Entonces se encuentra luego de la línea tangente a ambos círculos de base, y esta es la que es denominada línea de presión. ¿Ya? Eso significa que la fuerza va a estar, o sea, la línea de acción de esta fuerza va a estar sobre esta tangente, ¿no? Enseguida vamos a hacer un gráfico. La potencia producida por esta fuerza es, vamos a simbolizar potencia con P mayúscula, ¿ya?, confundirnos que esa P fuera una fuerza, ¿ya?, P mayúscula para potencia. Vamos a usar W como si fuera una carga, es decir, la fuerza, y V de antilabial para una velocidad. ¿Bien? Entonces, esta es la potencia, ¿no? Fuerza por velocidad, acuérdense de física, donde W sub P, voy a colocar dos puntos y vamos a anotar aquí, W sub P es la fuerza a la potencia, ¿no?, en libras. Estamos en el sistema inglés. Y B sub B, que la voy a anotar aquí abajo, B sub B, dos puntos, es la velocidad del círculo de base en pies por minuto. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, la potencia realizando la conversión hacia HPs sería es P mayúscula igual dividido entre 33.000. Eso es el factor de conversión, el 33.000. ¿Ya? Es el factor de conversión de libras pie segundo, libras pie minuto a HPs. Por lo tanto, entre corchetes estoy anotando la unidad en la que vamos a obtener la potencia de esa fórmula, siempre y cuando la carga esté en libras y la velocidad en pie sobre minuto. O sea, no hay necesidad ya de convertir, ¿no? Directamente introduzco los valores en estas unidades y voy a tener la respuesta en HPs. El diámetro del círculo de base es igual a dos puntos, ¿no? Es igual a el diámetro primitivo
multiplicado por el coseno del ángulo de presión, que es phi. ¿Listo? Y voy a continuar acá con por lo que su velocidad es, acuérdense también de esas expresiones que hemos utilizado para calcular velocidades, v sub b igual a pi n de coseno de phi dividido 12. Ese 12 es factor de conversión para pie y pulgada. Un pie tiene 12 pulgadas, por lo tanto, acá las unidades van a ser pie sobre minuto. Bien, entonces acá también debo hacer notar lo siguiente. D minúscula representa el diámetro primitivo en pulgadas. Y n minúscula es la velocidad angular en revoluciones por minuto. Entonces, también no hay necesidad de convertir, ¿sí? Ya está ahí los factores de conversión. Bien, entonces la velocidad del círculo de base es la velocidad, fíjense acá, ¿no? Pi nd sobre 12 es la velocidad del círculo primitivo, multiplicado por coseno de phi. Y aquí al lado se los anoto, por si acaso, donde b es igual a pi nd sobre 12, en pie sobre minuto. Eso más voy a anotar. Pie sobre minuto. ¿Bien? Es una relación entre velocidades, velocidad del círculo de base y velocidad del diámetro primitivo o velocidad del círculo primitivo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una figura. Voy a trazar dos círculos. ¿Ya? ¿Ya? Uno de esos círculos va a ser el círculo primitivo, que es este. Lo haré con otro color para que resalte. Y también le agregaremos un poco de grosor. 2. El rojo va a ser entonces el círculo primitivo. Y el que está en negro va a ser el círculo de base. ¿Ya? Entonces, hay una línea tangente al círculo de base, ¿ya? Que la voy a dibujar con este color. ¿Ya? Hay una línea tangente al círculo de base, lo voy a dibujar así. ¿Ya? Esa línea tangente a los dos círculos de base, obviamente. No estoy dibujando solo uno de los engranajes, no estoy dibujando los dos. ¿Ya? El otro seguramente va a estar por acá. ¿Ya? Y esta línea es tangente a los dos círculos de base de ambos engranajes, ¿no? Ya sea piñón-rueda o rueda-piñón. Sobre esta línea, sobre esa línea tangente, actúa la fuerza, ¿ya? La fuerza debida a la potencia. Entonces, para ello voy a usar otro color. A ver.
No, sobre esta línea, entonces actúa esa fuerza. ¿Listo? Vamos a tal vez ampliar un poco el grosor. Ahí está. ¿Ya? Y esa fuerza se denomina W sub P, fuerza debida a la potencia, lo que estaba aquí, ¿sí? W sub P. Sin embargo, no se trabaja con esa fuerza, se trabaja con sus componentes, con una componente vertical y con una componente horizontal. ¿Ya? Esas componentes, según la dirección en la que actúan, se denominan componente radial y componente tangencial. ¿Ya? Entonces, esas dos fuerzas son las que se calculan. ¿Listo? No esta, ¿no? La que está sobre la línea de presión. ¿No? Se calcula esta y esta. Además, entre la fuerza debida a la potencia y la horizontal está ubicado el ángulo de presión, que es denominado phi. ¿Listo? ¿No? Por tanto, entonces, de la figura que acabo de realizar, la figura, se puede obtener una relación entre la carga debida a la potencia y la componente tangencial, ¿no? Entonces acá la carga debida a la potencia, W sub P, es igual a la carga tangencial o la carga tangente dividido entre el coseno de phi, ¿no? Ahora sustituyendo los valores de W sub P y en la ecuación de potencia, lo siguiente. Se obtiene. La ecuación de potencia, no se olviden, es esta, ¿no? Se obtiene, entonces en vez de W sub P, se va a anotar W tangencial entre el cos 33.000 se queda y hay un coseno ahí, coseno de phi. Y también se reemplaza, en vez de la velocidad del círculo de base, que está por acá, se reemplaza B por coseno de phi. Por coseno de phi. Con lo que se simplifican los cosenos, ¿no? Y la ecuación que queda ya está en función de la velocidad del círculo de paso, o círculo primitivo, no como antes de la velocidad del círculo de base. La potencia ya puede ser expresada como el producto de la componente tangencial por la velocidad del círculo de paso o círculo de base. Y esta ecuación nos proporciona el resultado en HPs, sistema inglés. ¿Listo? Bien. Asimismo, si es que estuviésemos trabajando en el sistema internacional,
ecuación correspondiente en unidades del sistema internacional, es decir, en kilowatts, entonces acá la ecuación simplemente va a cambiar en lo siguiente, ¿no? En el de conversión, que ahora va a ser 1000. Esto es kilowatt. Listo. Y vamos a hacer notar acá lo siguiente, donde W sub T es la componente real en newtons y B puntos es la velocidad del ciclo primitivo en metros sobre segundo. Con cualquiera de ellas, entonces ustedes pueden encontrar los valores que se requieren. Ya, eso es lo que me faltaba con respecto a los engranajes. De esa misma manera se analizan también las componentes de fuerza en los otros engranajes, que son los helicoidales, cónicos, en el tornillo sin fin. Entonces es necesario que sepan, porque esto tiene que ver con el motor, ¿cierto? Tiene que ver con el motor acoplado al sistema de engranajes. ¿Ya? Entonces muchas veces la excesiva fuerza o que el motor no está proporcionando la correspondiente potencia genera pues fallas, genera defectos y que el rendimiento del sistema de engranajes no sea el que se quiere. Y a veces se atribuye eso a otras causas, ¿no?, que no son. Entonces se anda buscando y pensando días y días en eso. Sin embargo, la causa es esta, ¿no?, que no hay potencia requerida, ¿no?, que el motor ya no está suministrando la potencia requerida, entonces por lo tanto ya no hay la transmisión de potencia que se requiere. ¿Ya? Bien, veremos cómo se aplica esto. Ya no se olviden que hoy día tienen práctica de aula. ¿Ya? Dejaré de compartir un momento, por favor. Espérenme. ¿Ya? Hoy día la práctica de aula es en grupo. ¿Ya? Son 5 problemas. No son difíciles. Son problemas para averiguar si se ha entendido todo. ¿Ya? Tienen que trabajar en grupo. ¿Listo? Enseguida voy a habilitar la tarea. Son 5 problemas, trabajo en grupo, entonces van a necesitar aproximadamente, yo creo que de 1 hora nomás. ¿Ya? ¿Listo? Enseguida voy a habilitar. Además, también les quiero mostrar, antes de concluir, aparte de resolver el ejemplo, ¿ya?, les quiero mostrar cómo se selecciona un rodamiento o cómo se seleccionaría un rodamiento. ¿Ya? Bien, permítame hacer eso primero entonces. ¿Ya? Voy a compartir la presentación. Aquí está. Bien, por ejemplo, si nos dijeran seleccionar un rodamiento de una hilera de esferas y ranura profunda para soportar 650 libras de carga radial pura de un eje que gira a 600 RPM. La duración de diseño debe ser de 30.000 horas. El rodamiento estará montado en un eje cuyo diámetro mínimo aceptable es de 1,48 pulgadas. Lo que nos piden es seleccionar. Para ello, ¿no?,
voy a compartir con ustedes las tablas correspondientes y un resumen de lo que se debe hacer. ¿Ya? Son dos documentos en PDF. Uno dice tabla 3 y el otro dice tablas de rodamiento. ¿Ya? Entonces esos dos los voy a enseguida compartir en archivos. ¿Ya? Unidad didáctica 5. Entonces permítame hacerlo ahora mismo para que no me olvide. Y que creo que se le apagó el micrófono. No, Enrique, gracias. No, no, yo he desactivado porque estoy cargando los archivos. Inge, disculpe, quisiera pedirle permiso para retirarme de la clase. Está bien, Lucía, no se preocupe, puede retirarse de la clase y del semestre, no se preocupe. No, Inge, perdón, surgió un inconveniente. Sí, entiendo, Lucía, no, estoy bromeando, no se preocupe, puede. Perdón. Gracias por pedir permiso. Gracias, Inge. Hasta Gracias a luego. usted. Hasta luego. Muy bien, jóvenes, ya que se ha ido Lucía, ahora sí, daremos puntitos extras. Muy bien. Bien, la primera tabla que les he enviado ya está en archivos, es la que titula Tablas Roda, ¿ya? Y en esta es un archivo PDF de 2 páginas, donde, bueno, voy a compartir para que observen, luego ustedes lo descargarán y lo tendrán como parte de consulta, ¿listo? Ahí está, es el archivo que se ha compartido, ¿ya? Ahí está el procedimiento de selección del rodamiento, breve, indicando pasos y tablas que se puedan necesitar, como son la tabla 1, ¿no? La tabla 2 y esta otra tabla que a veces se puede necesitar para lo que son las vidas, la velocidad en RPMs, para rodamiento de esferas y rodamiento de rodillos. ¿Listo? ¿Ya? Y la otra tabla que estoy compartiendo con ustedes es la tabla 3. Es la que más se parece al catálogo. ¿Ya? Es casi un extracto del catálogo de rodamientos, ¿no? Donde se puede ver que hay
rodamiento de la serie 6200, ¿no? Y rodamientos de la serie 6300. Así están, ¿no? Y fíjense que acá dice fuente NSK, ¿no? Es otra empresa que se ocupa de la fabricación de rodamientos, ¿no? Entonces en ese catálogo se encuentra este tipo de datos, ¿no? Y una figura que indica cuáles son esas dimensiones, los valores de las cargas, ¿cierto? Ya, entonces vamos a utilizar esta tabla, ¿no? Con ayuda tal vez de esta otra, de alguna de estas, para el ejemplo que estoy presentando, ¿ya? Bien, entonces en este ejemplo dice, como se trata de una carga radial pura y que van a montar la pista interior en el eje a presión y girará con él, entonces se considera el factor B igual a 1, en la ecuación que ya se ha indicado en las diapositivas, ¿no? Y en el documento. Y la carga de diseño es igual a la carga radial. Con los datos se determina la capacidad de carga dinámica básica, ¿no? Primero la vida. La vida hay que convertirla a millones de revoluciones. Aquí está. Las 30.000 horas transformadas a millones de revoluciones. Luego, utilizando esta ecuación, se calcula la capacidad de carga, ¿no? Con lo que se obtiene 6.669 libras. De acuerdo con la tabla 3, para los datos de diseño y dos clases de rodamientos, se encuentra que se podrían utilizar un rodamiento 6211 o 6308. ¿Ya? Veremos la tabla 3. ¿Con qué valor hay que entrar? Con el valor calculado previamente, 6669. Hay que ver en la columna correspondiente cuál se acerca más al 6669. ¿Ya? ¿Listo? También se puede tomar un poco mayor, ¿sí? No hay problema. Entonces, veamos, voy a dejar de compartir para ver la tabla. Aquí está, ¿no? Buscamos entonces en C, capacidad básica de carga dinámica, 6.669 hay que buscar, ¿no? Eso es lo que hemos calculado, a ver, 6.669. Por aquí no hay. En esta 7.050 podría ser, ¿no? Que por eso es el 6.308. Y en esta no hay, ¿no? Entonces, como decía aquí en el problema, se puede escoger el 6.211 o el 6.308. 6.308 tiene una capacidad de carga de 7.050 y el 6.311 tiene una capacidad de carga de 6.211 tiene una capacidad de carga de 7.500. Son los que más se aproximan, ¿no? Al valor que se ha obtenido. Por tanto, ¿cómo se escoge ahora entre estos dos? Si tengo dos opciones, los dos pueden cumplir con la capacidad de carga. Ahora vamos a la geometría, ¿no? El 6211 tiene un barreno de 55 milímetros, aproximadamente 2,16 pulgadas. Y el 6308 tiene un barreno de 40 milímetros, 1,57 pulgadas. Por tanto, según requerimiento del problema, nos decía que el diámetro mínimo aceptable es de 1,48. Por tanto, ¿no? El que más se acerca a ese requerimiento es el 6308 y este concuerda con el tamaño deseado del eje. Por tanto, se escoge el 6308. Y se puede hacer luego un resumen de cálculos, ¿no? Indicando cuál se ha elegido y sus características geométricas, ¿no? Todo extractado de el catálogo. Así es, jóvenes, de sencillo la selección, ¿cierto? Obviamente el cálculo no es sencillo, porque el cálculo requiere de obtener las fuerzas en el eje primero, y con esas fuerzas del eje recién ir al rodamiento, ¿ya? Entonces no hay que confundir cálculo con selección, ¿ya? En la selección, así de sencillo, como está acá,
¿no? Y es a lo mucho que voy a llegar porque ya les he dicho, ustedes no son mecánicos ni mecatrónicos. Tal vez ellos puedan necesitar esto, ¿no? Pero ustedes no. El conocimiento básico ya lo tienen. ¿Listo? Bien. Voy a compartir igual esas diapositivas. Las tablas ya están en la sección de archivos, ¿ya? Esta diapositiva de ejemplo de rodamiento también lo voy a compartir ahora para que lo tengan y puedan consultar y utilizar. De todos modos, cuando ustedes tengan que ocuparse de esto, ¿no? Siempre van a tener a la mano un manual, ¿no? O van a poder acceder a un manual en el cual van a tener lo que necesito, ¿ya? La información que necesito. Bien, ya está compartido en archivos. ¿Listo? Bien, y ahora lo que les decía, el ejemplo para calcular las fuerzas. ¿Ya? Bien, para calcular las fuerzas, lo que se hace es primero observar la figura, ¿no? Del sistema de engranajes que se está analizando. Por ejemplo, yo voy a analizar uno donde voy a tener primero un engranaje aquí. Voy a trazar la línea que más o menos indique el centro de este engranaje. A partir de ahí voy a trazar otra línea, con línea segmentada, más o menos así, y así. Y luego voy a dibujar los otros engranajes por ejemplo aquí, ahí y aquí, sí, ahí, bien. Es un sistema de engranajes. Este puede ser el engrane A, este puede ser el engrane B y este el engrane C. Están ubicados a 45 grados, en ejes a 45 grados, con la vertical. La vertical también la colocaremos en línea segmentada. ¿Listo? Miren, ¿qué piden, no? Que este sistema soporta o recibe una potencia de 3,5 kilowatts. Entonces, dato, potencia es igual a 3,5 watts a 700 RPM. Es decir, ya hay una velocidad angular, 700 revoluciones por minuto. Pero ¿de quién recibe esto, no? Eso también nos tiene que indicar el problema. Recibe seguramente a través de un eje que rota en el sentido horario, ¿no? Entonces nos van a indicar cuál es. Para este caso nos dicen que el engrane de entrada o el piñón es el A, ¿no? Entonces este está girando a 700 RPM en sentido horario y va a transmitir 3,5 kilowatts a estos dos, ¿ya?
Entonces, podemos, para distinguir, podemos decir que este es el N1, ¿no? O el NA, ya, no hay problema. ¿No? NA. Bien. Luego dice que el engranaje B, ¿no? El engranaje B es el rodillo que conecta, ¿no? Al engranaje C, ¿no? Que es el engranaje conducido. El engranaje C es el conducido, es decir, la salida. El número de dientes de los engranajes A, B y C son 30, 60 y 40. Entonces también tengo ZA, B, 60 y ZC, 40, ¿no? 30, 60, 40 dientes, respectivamente. Mientras que el módulo es 5. Estamos en el sistema métrico. Por eso ya nos han dicho módulo 5. 5 milímetros sobre diente, ¿no? Ya les he dicho que el enunciado no indica las unidades, pero uno tiene que darse cuenta ya. Cuando estamos en el sistema inglés, nos van a decir cuyo paso diametral es 5, entonces significa que es dientes sobre pulgada, en este caso es milímetros sobre diente. Calcular el torque en cada eje de engranaje y las componentes de fuerza sobre los engranajes. ¿Ya? Primero se puede calcular los diámetros primitivos. Entonces aquí cálculo de los diámetros primitivos. Entonces podemos calcular el diámetro A, ¿no? Diámetro A, no se olviden la fórmula que voy a anotar para hacer recuerdo. Módulo, ¿cómo se define módulo? Si hemos dicho que es milímetros sobre diente, entonces será pues D dividido entre Z. Por tanto, el diámetro primitivo va a ser el módulo por el número de dientes. Entonces esto sería 5 multiplicado por 30. Su diámetro 150 milímetros. Asimismo, se puede también encontrar, y lo voy a hacer aquí abajo, el diámetro de los otros dos engranes. Diámetro B, que va a ser 5 por 60 metros, y el diámetro C, que va a ser 5 por 40. Bien, una vez ubicado eso, ya se puede calcular el torque, ¿no? El torque, por ejemplo, acá, en el eje de entrada, porque ese es el que está recibiendo la potencia. El torque se lo denomina con el subíndice A, porque estamos hablando del engrane A, del engrane de entrada. El torque va a ser igual a $60, y eso es factor de conversión, ¿no? 60 por 10 elevado a la 6 multiplicado por 3,5 watts dividido entre, esto ya está modificado, por favor, esto ya es fórmula, ¿no? 2pi por la velocidad de rotación, que es 700, ¿no? Por eso hay el 2pi para convertir las revoluciones a radianes, y el 60 minutos a segundos, y este otro es por los kilowatts, ¿ya? Y los milímetros, ¿sí? Los milímetros, 1 metro, 1000 milímetros. Por tanto, el torque en A va a ser igual a 47.746,48
newtons milímetro. Listo. Ya tenemos el torque. Ahora, ¿cómo calculamos el torque en B? ¿No? Y el torque en C. El torque en B. El torque en B es igual a 0. Ahora, ¿por qué es igual a 0? Y eso es algo que van a averiguar ustedes. ¿Ya? Este engrane, el B, si ustedes analizan lo que hace, no transmite fuerza ni potencia. ¿Pero por qué? ¿No? Eso van a averiguar ustedes. Y yo ya lo he dicho con unas palabras que he utilizado. Entonces no se van a olvidar. Hay que averiguar acá por qué. La incógnita está planteada. Bien, luego se puede también plantear, y eso lo hemos hecho, ecuaciones entre torque y velocidades angulares, ¿no? Porque la potencia es la misma, ¿no? Entonces se puede plantear torque de A, la velocidad angular de A es igual al torque de C por la velocidad angular de C. Y de ahí despejar el torque de C. Es un repaso de lo anterior, porque todavía no estoy calculando fuerzas. Torque de C igual al torque de A, la velocidad de rotación de A sobre la velocidad de rotación de C. Datos, torque de A 47.746,48 multiplicado por la velocidad de giro de A, que sería 700, dividido entre la velocidad de giro de C, que se puede calcular, ¿no? Ya saben cómo hacerlo. Vamos a hacerlo acá. ¿No? Sería A por ZA es igual a por ZC. Conocemos ZA, conocemos ZC, por lo tanto NA sobre NC se puede expresar como ZC sobre ZA, directamente. Ni siquiera necesitamos calcular el valor. Podemos colocar la relación de velocidades en relación de dientes. Eso sería 40 sobre 30. 40. Por de ello sale 63.661,98 Newton milímetro. Listo. Bien. Para la fuerza, ¿no? Se puede aplicar la ecuación que yo he desarrollado en diapositiva, bueno, en la pizarra, o también simplemente conceptos de física. Como ya se tiene el torque, entonces ya saben ustedes que torque es fuerza por distancia, ¿no? Por tanto, la fuerza para el par de engranajes AB, eso también se tiene que, ¿no?, indicar, porque estos dos están en contacto, pues le puedo colocar fuerza AB es igual, ¿no? No se olviden de la ecuación, torque, fuerza por distancia, en este caso es fuerza por radio de paso. Ya tenemos el diámetro de paso o diámetro primitivo. Entonces el torque es igual a fuerza por distancia, por lo tanto la fuerza es torque sobre distancia, ¿no? Ya sobre distancia de A, y la distancia de A no es nada más que
la mitad del diámetro primitivo. Los promedios extremos por extremos. Los datos, digamos 2 por el torque de A, 746,48 y dividido entre el diámetro de A, 105. La fuerza es de 636,62 newtons. ¿No? ¿Listo? Muy bien. Y se puede hacer el otro cálculo de idéntica manera. ¿Ya? Y la respuesta para la fuerza entre los dos, ¿no? Pero esta vez es la radial, ¿no? La otra era la tangencial. La fuerza radial es esta, que es la tangencial. Y anotaremos aquí T tangencial multiplicado por la tangente de phi. Es igual a 636,62 por la tangente de 20 grados, de tal modo que la componente radial entre AB es igual a 231,7 newtons. ¿Listo? Con eso yo tengo las dos. ¿Cómo se dibujan ahora? Aquí está el contacto sobre esta línea. Por lo tanto, la componente radial de la fuerza está aquí, en ese sentido. Y la componente tangencial está en ese sentido. Listo, ¿no? Es importante también saber cómo están actuando. De tal modo que si se traslada estas fuerzas a este eje, si yo puedo trasladarlas, ya sé que el rodamiento en este eje está soportando una carga radial y una carga axial. Bien, jóvenes, con eso ya he concluido. Ahora viene su actividad. Estos son 5 problemas cortos, jóvenes, cortos. Por eso yo me he tomado el tiempo de resolver el ejemplo. No necesitan más del tiempo que se les va a dar a continuación, ¿ya? Y además están haciendo en grupo. Voy a crear la tarea en este momento. Por favor, archivo PDF la entrega, ¿ya? Por favor, no imagen. Según la indicación de la clase, es práctica de clase 1, unidad didáctica 5. Inge, Dime, tengo una duda, existencial. para elegir, Dime, sigue. para elegir eso de los rodamientos a las tablas que nos dio, ¿no ve? Sí, Eso no tiene que considerarse si es carga axial o radial. sí, hay esa otra. Yo ahora no he considerado solo el ejemplo radial pura. O sea, las tablas que mostró es solo para radial. No, es para ambas. Pero Ah, ya, ya, ya. el ejemplo solamente estaba con radial pura. Ajá. Si usted quiere encontrar una carga equivalente cuando hay carga axial y radial, hay que proceder de la otra manera que he explicado en las diapositivas, con los coeficientes X y Y. Ya. Ah, ya, pero en sí para elegir rodamientos, o sea, se usa esas tablas para los dos casos, ¿no ve? Sí, así es, estimada Maciel. Ah, ya. Gracias, esa era mi duda. De nada, gracias por preguntar.
Ya estoy creando la tarea. Ya. No van a necesitar, como les digo, más tiempo de lo que se les está proporcionando. ¿Ya? Y además el trabajo es en grupo. ¿Listo? Hija, disculpe, ¿será que nos puede pasar por favor el ejercicio? ¿Cuál ejercicio? El que ahorita, el ejemplo que acabamos de hacer. Claro, pero eso no es, pues, no les va a servir para lo de hoy. Pero sí lo voy a compartir. Bien, ya está asignada la tarea. Enseguida seguramente la van a poder observar. Archivo PDF, por favor. Ya, archivo PDF. Un solo trabajo por grupo. La tarea se cierra a las 12:45. Son 5 problemas sencillos, jóvenes. Ya, no necesitan tiempo extra. Voy a mostrar en la pantalla, por si acaso, ustedes lo estarán descargando seguramente o viéndolo. Esos son los problemas. Ya hay que seleccionar una respuesta, la que sea correcta después de haber hecho el cálculo. Son cálculos sencillos. El 3 no necesitan hacer ningún cálculo, solamente es una consideración gráfica. O sea, en el 3 no van a tomar ni siquiera 5 minutos. ¿Ya? El 4 igual, el 5 lo mismo. Jóvenes, el tiempo desde ahora hasta las 12:45 es por demás suficiente. ¿Ya? Procedan, por favor. La entrega es hoy y no hay plazos, porque esto se resuelve en 20 minutos, jóvenes, entre 4 personas o 5 personas. Y una persona lo resuelve en 30. Está por demás. ¿Listo? Procedan. Voy a detener la grabación, jóvenes, porque ya no corresponde seguir grabando esta parte.